Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro webinar de Ausfil Informática. Continuando con nuestra serie de webinars de ZBrush, en esta oportunidad vamos a estar viendo los métodos y herramientas Hard Surface que tiene ZBrush para poder realizar objetos de superficies duras. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. ¿Qué es el método Hard Surface de modelado o escultura? Es un método para esculpir objetos de superficie dura, rígida, como ser herramientas, armas, vehículos, cascos, cualquier objeto inanimado que requiera un alto grado de precisión y detalles geométricos exactos, con bordes y filos bien definidos, tiene una estructura geométrica clara y organizada, sobre todo al principio. Después uno la puede, para empezar a hacer un trabajo más orgánico, por ejemplo, hacer un daño o lo que fuere, darle una topología con Dynamesh, pero en general nosotros trabajamos en un formato más organizado para hacer un objeto duro. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Herramientas principales, algunas de las herramientas principales. Vamos a ver. La primera que vamos a ver es una brocha que tiene la característica de ser, además de una brocha, casi un programa dentro de ZBrush, que es el Z-Modeler. El Z-Modeler es una brocha que va a trabajar sobre los polígonos, o si queremos decirlo mejor, cara, lados o segmentos, puntos o vértices, a partir de un menú que contiene distintas opciones para poder hacer extrudar la figura, hacerle bordes duros con el cris, hacer puentes, etc. Básicamente el modelado Hard Surface, a diferencia del orgánico, sobre todo para ilustradores y o escultores que no trabajan con otros programas de modelado poligonal y paramétrico, se requiere trabajar mucho sobre la malla antes de trabajar sobre el objeto, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El otro método es el de Z-esferas. Es un método, perdón, antiguo que en algunas situaciones se puede llegar a utilizar, que consiste básicamente en dibujar puntos calcando el objeto que hemos modelado muchas veces de manera orgánica para crear una nueva malla de poca carga poligonal y poder hacer sobre la misma un objeto rígido. Después, haciendo combinaciones de métodos con el Z-Remeasure, lo que puedo hacer es reducir la retopología, o la topología, perdón, del objeto al mínimo para que quede lo suficientemente rígida o geométricamente con los lados de manera dura para poder, a partir de ahí, hacerle modificaciones generalmente con el Z-Modeler para poder generar un objeto hard surface. El tema del edge loop y los poligrupos básicamente consiste en poder al Z-Remeasure controlar la topología dándole distintos poligrupos, es un Z-Remeasure por poligrupos, y permitirnos que esa malla se ordene más en el caso de ser necesario y poder tener un low poly lo suficientemente efectivo, eficiente para poder realizarle un trabajo hard surface. Y el brush topology es una brocha que dibuja líneas sobre, casi calcando como en el Z-esferas, pero un poco distinto, una brocha que podemos calcar sobre el modelo para sacar determinadas cosas hard surface en el objeto. Vamos a pasar ahora a la presentación. Vamos a sacar la pantalla. Bien. Lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo trabajar con los poligrupos. ¿Sí? Voy a duplicar este torso y lo que voy a hacer es buscar con la máscara crear un objeto que represente un poco lo que yo voy a querer hacer. Acá tenemos un modelo orgánico al que básicamente le voy a extraer
vamos a ejemplificar acá, sería una pechera, lo que fuere que estamos haciendo, vamos a suponer que es una pechera. Y lo que voy a hacer es básicamente crear una máscara, voy a separar por poligrupo, voy a crear un poligrupo a eso, le voy a crear un poligrupo a ese espacio que le puse la máscara, y lo que voy a hacer es, con ZRemeyer, ir prolijando la topología para después, utilizando ZModeler, ir creando la malla o el objeto que estoy trabajando. Acá básicamente le estoy creando la máscara, enmascaro donde tengo que enmascarar con control alt, limpio la máscara, voy dibujando lo que quiero hacer. Si es algo que tengo referencias, por supuesto, utilizar la referencia. Y esto lo hice en un objeto aparte, lo dupliqué porque no quiero dañar el objeto original. Esto va a ir encima del torso que vemos acá en pantalla. Voy a prender la malla para mostrarles cómo con control A W creo creo un nuevo poligrupo, perdón, en el sector del pecho. Lo que voy a hacer es ocultar el resto del cuerpo. Me voy a ir a Geometry, Modify Topology y Del Hidden, que es básicamente borrar la topología que no voy a utilizar. Me voy a quedar con esto y con Polish by Featurets. Lo que voy a hacer es esa parte toda mordida la voy a suavizar para que quede más ordenado, ¿sí? Y quedarme con la figura esta. Lo que voy a hacer ahora es, con el ZRemeyer, voy a poner un ZRemeyer de baja carga poligonal, y voy a mantener la simetría activa para que sea más ordenado. Vamos a ponerle un polígono. Y una vez que tengo esto, le voy a poner half al ZRemeyer y voy a ir bajando la cantidad de polígonos. O sea, va a ser un ordenamiento de polígonos, reduciéndoselos a la mitad y haciendo un orden apropiado. Ya de ahí no baja más, o sea, va entre 115 y 116, y ahora lo único que hace es ordenarlo, por más que esté en half. Menos de esto no puedo hacer. Entonces yo acá tengo una figura ya rígida. Y acá ya voy a empezar a trabajar con el Z-Modeler. Sí, voy a dirigirme a Z-Modeler, que está dentro de la barra de brushes. Y acá puedo trabajar sobre la cara, sobre el punto o sobre el lado. Y si yo me pongo en la cara, pongo extrudar todos los polígonos, extrude all polygons, me va a generar un espesor. Me paro en un polígono y voy generando el espesor. Lo puedo hacer hacia afuera, empujando, lo puedo hacer hacia adentro, metiéndolo. ¿Sí? Vamos a empujarlo hacia afuera, entonces ahí me va a crear un nuevo polígrupo y además me va a crear un espesor al objeto. También puedo pararme en alguno de los segmentos y insertarle nuevas líneas, porque no sé, creo que la topología le falta cantidad de quads, entonces le creo algunos de manera controlada. Y también lo que voy a hacer ahora es rigidizar los bordes con crease. Vamos a poner crease y es loop complete. Esto me va a hacer un crease en todo el borde del objeto. Otra cosa que podría haber hecho es ir a crease dentro del menú de Geometry y vamos a sacarle todos los creases y poner crease by polygroups y me lo va a hacer en todos los polygrupos para que esté rígido tanto dentro como fuera, ¿sí? Ahora yo puedo empezar a hacer, por ejemplo, creases en sectores puntuales. Vamos a colocarle subdivisiones, y le colocamos para ver cómo se va viendo. Vamos a prender el cuerpo. Donde está rígido, donde yo le puse los crises. Donde no hay crises, sigue quedando orgánico. Acá yo puedo, siempre tengo que prender la malla, por eso sí hay que prender la malla para saber dónde va a estar. Vamos a poner crease edge para que haga uno solo y no en toda la línea de los poligrupos. Y en sectores puntuales le puedo ir colocando un crease para que ese sector esté un poquito más rígido.
También, obviamente, la subdivisión se la mandé a uno para que pueda trabajar sobre la malla original. Otra cosa que puedo hacer es apagar, o mejor dicho, eliminarle las subdivisiones y hacer un crease, o mejor dicho, crear poligrupos desde cero el crease, lo que hace que sea más rígido. Ahí se rigidiza en base a ya las subdivisiones que ya existían. Entonces, si yo se las elimino, las subdivisiones, ahora vamos a ver cómo va a quedar esto. Esto es con las subdivisiones activas de la 1 a la 4. Me voy a la 1, coloco el crease, me voy a la 4 y voy viendo cómo va quedando y cuánto ese objeto está entre suavizado y rígido. Y en el caso que yo le elimine las subdivisiones, que ahora lo vamos a hacer, vamos a ver cómo quedaría cuando yo le creo las subdivisiones desde cero. Ahí se ve el objeto. Vamos a pasar, vamos a 1, vamos a poner el del hider para que quede en 1 la subdivisión, y ahora con control D vamos a agregarle subdivisiones, y podemos observar ya que esto queda más rígido, ¿sí? Inclusive está pinchado en los sectores de abajo, lo que, bueno, podríamos ir modificándolo. Es ensayo y error, por supuesto. Pero la idea es que entiendan la base técnica de cómo funciona esto. Así ahora pasamos al segundo método, que es el de las z-esferas. Vamos a insertar una esfera con insert. Y lo que voy a hacer acá es colocarle la simetría para que solamente cuando movamos la esfera se mueva en el eje Y y Z. Y no se corra hacia un costado ni nada, porque así puedo trabajar con simetría. Básicamente ese es el fin. Voy a colocar la transparencia para que veamos la esfera. Y la voy a achicar para colocarla en el cuerpo, en el sector en el que yo voy a trabajar. Yo ahora tendría que ir a un sector que es Topology y colocar Editar Topology, o Topología, Editar Topología se tiene en español, para poder empezar a dibujarle los puntos. Si no está esto activo, no van a poder hacerlo. Una vez que está activo, tengo que estar parado en el menú del mismo en Draw. Cuando estoy parado en Draw, dibujar, ahí voy a poder recién activar esos puntos y crear polígonos. La técnica es la siguiente, y la vamos a ir mencionando. Hago clic en el punto del que quiero iniciar, hago clic en un punto del espacio, clic en otro punto, clic en el final y hago clic afuera para que no me haga una topología rara o me haga una línea que no quiero. Si siguen ese orden de prolijidad, no les va a hacer una línea en un lugar donde no deseaban. Hago clic, clic, clic en el último punto, afuera, clic en el punto inicial, clic en un punto del medio, clic en el final y clic afuera. Y ya nos forma una topología. Podemos seguir con esto. Si voy a Move, puedo ordenar la malla de manera manual con Move. Serviría también para hacer una retopología, este sistema. Lo que pasa es que solamente dibuja puntos, no dibuja ni polígonos, ni lados, ni caras. ¿Sí? O sea, solamente sería dibujando puntos. Y esto tengo que hacerlo editable, para lo cual voy a ir a Adapt Skin. La densidad tiene que ser 1 y el Dynamic Resolution 0, para que quede tal cual como yo lo dibujé. Si no, me va a hacer un Dynamic. Después lo que hago es, con Make Adapt Skin, lo hago editable y me va a abrir en otra ventana, la puedo copiar, o lo que se usa normalmente hacer es insertarla directamente desde el menú de Subtool, el Insert, la busco y la inserto. Importante, borren la que está en la Z-esfera porque le puede traer problemas y no sería la editable, sería la otra y capaz que están trabajando sobre esa y trae más problemas que otra cosa. Entonces ya está, ya una vez que lo logré, la inserto. Voy a sacar la transparencia, vamos a dejar cómo se ve la malla y voy a apretar acá Dynamic solo para que solamente veamos el objeto. ¿Cómo le creo espesor a esto? Me voy a ir a subdivisiones dinámicas. Vamos a Dynamic Subdivision, aprieto Dynamic, voy a poner 0 en Smooth Subdivision y le voy a colocar un thickness, o sea, un espesor. ¿Por qué puse 0?
en el smooth, porque si no me lo va a suavizar y me va a poner más polígonos los que tiene que tener. Le puedo agregar segmentos, como pueden observar en pantalla, o lo puedo dejar en 1, que es lo que vamos a hacer nosotros. Inclusive puedo seguir moviéndole el thickness al valor que yo desee. Era un nuevo poligrupo, más o menos como con el extrude, pero con un control diferente. Lo aplico para que sea editable, hasta ese momento era algo virtual, y repitiendo el proceso anterior, voy a pasar a utilizar el Z-Model. Entonces, por ejemplo, yo con Z-Model puedo empezar a agregarle creases en los lugares donde yo quiero que esto quede rígido. También puedo insertarle segmentos, porque considero que tiene que tener una topología un poco mayor. Y también puedo borrarle segmentos, podría extrudar, puedo hacer un montón de cosas. Pero vamos a quedarnos en esto, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo alt, que es siempre que a una función le coloco alt, hace la negativa, en este caso, en vez de agregar, le va a quitar segmentos. También puedo usar la función delete, pero lo va a hacer un poco distinto. Ahora vamos a ver cómo se ve, ¿no? Queda como un poco más desordenado porque borra más. Pero eso va a depender, ¿no?, de lo que estamos trabajando. Y básicamente, yo una vez que la pieza la tengo creada, puede ser, como vi anteriormente, con ZRemesh, tiene que ser una pieza que tenga poca o baja carga poligonal para poder trabajar sobre ella. Y después ya agarro el Z-Model y sobre eso empiezo a trabajar. Y creo mi pieza en función a lo que la referencia o a lo que esté utilizando requiera, ¿sí? Vamos a volver atrás para poder darle un marco más parecido arriba y abajo. Vamos a borrar los creases. Vamos a ver cómo quedaría con un loop. Retrocedamos acá. Vamos a borrarle uno que esté por arriba, igual que está el otro. Y ahí vamos a borrarle el segmento intermedio y se parezca un poco más al de abajo. A esto, por ejemplo, también le puedo crear un solo poligrupo con control W y empezar a borrar los segmentos que no, las cosas que no voy a utilizar. ¿Sí? Acá empezar a trabajar sobre esto. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, vamos a darle un nuevo tipo de crease. Vamos a hacer el crease slope partial. Lo que nos va a hacer es crear una línea. Se parece al slope complete, pero básicamente lo hace en línea recta. Entonces yo ahí voy creándole la superficie dura, básicamente, es el mismo proceso que estuvimos trabajando antes. Y con Alt y poniendo crease edge, o sea, el individual, le borro los creases laterales que no voy a utilizar, ¿no? Es como si estuviera un poco ordenando la malla. Una cosa que a veces es importante como consejo es, si yo estoy trabajando sobre el segmento y recién estoy empezando, lo que a veces conviene es a las otras dos opciones, por ejemplo, en este caso sería al vértice y a la cara, colocarle la opción, dice Do Nothing, que va a significar que no me va a hacer nada. Porque a veces uno quiere tocar el segmento y toca la cara y le extruda, le hace algo que no debería hacer y eso es engorroso. Acá yo lo que hice es le apliqué subdivisiones para ver cómo se ve. Esto sería más casi como este, una armadura orgánica, por decirlo de alguna forma. Es más que un objeto, es un objeto obviamente hard surface, pero adaptable al cuerpo. Es adaptado a la estructura del objeto que estamos acá trabajando directamente.
Lo último que vamos a hacer es ver la función topology o la herramienta topology, que lo que va a hacer es, básicamente, parándonos en el cuerpo, dibujamos líneas y nos va a crear polígonos. Acá, con Alt, y paso el lápiz, me limpia esas líneas incómodas que quedan afuera y que a veces me pueden llegar a molestar. Si hago clic en el objeto, me va a crear la malla, ya directamente. Me la crea dentro de del mismo objeto, lo tendría que separar por máscara. Respecto al espesor, se podría hacer lo mismo que la subdivisión dinámica, pero me puedo crear un espesor directamente desde acá. El espesor, ¿cómo se lo voy a crear? Básicamente con el tamaño de brocha. Si el tamaño de brocha, perdón, es 1, me va a quedar con un espesor de un plano. Si el espesor de la brocha es de 2 hacia arriba, por decir algo, 2 va a ser muy poco, pero 7, 10, lo que fuere, me va a crear un espesor razonable. Por eso con S, cuando aparece la función draw size, que es lo que vemos en pantalla, yo lo que simplemente tengo que hacer es agrandar el espesor de esto, hacer clic, y ¿qué va a hacer? Me va a hacer una figura con espesor, ¿no? Y entonces como que creo una especie de armadura o espacio de cerratos en la armadura, ¿no? Y yo esto lo voy a separar, perdón, lo voy a separar por supuesto por máscara, y yo a esto después le voy a hacer el mismo proceso que hicimos hasta ahora, que es el de utilizar ZModeler para hacer las modificaciones que considere necesarias. Fíjense que si yo le pongo las subdivisiones, me lo deforma todo, entonces yo tengo que hacer que colocarle crises en los sectores claves para que la superficie quede rígida, si es lo que yo deseo, por supuesto, ¿no? Y después yo obviamente que le podía agregar un Dynamesh de alta resolución o o aplicarle las subdivisiones para poder trabajar de forma orgánica. Generalmente va a ser un Dynamesh, ¿no? Lo que voy a tener que hacer después. En el caso de que quiera hacerle, no sé, una rotura, para que pueda trabajarse de esa forma. Yo esto lo que voy a hacer ahora es con el Gizmo y Control, lo duplico. Esto está fuera de dejar Surface, pero está bueno que lo puedan saber, si es que no lo saben. Y yo puedo trabajar sobre los distintos cerratos que creé ahí de manera independiente. Yo igual se lo podría colocar todo en una misma subtool y trabajarla desde ahí. Y debería también continuar con esto. Probablemente si es un objeto que están haciendo de modelado, se tomarán las referencias para poder replicar la figura que están haciendo. Bueno, y ahí tenemos nuestra armadura, o sea, nuestra pechera que podemos observar ahí del torso con el que estamos trabajando. Bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Entonces, básicamente, lo que pueden observar es que tenemos un primer proceso de creación de malla, de baja carga poligonal. Puede ser, en este caso, como estamos viendo, con las Z-esferas, con topology, con Z-remesher. Hay otros métodos, probablemente los veamos en un segundo webinar de Hard Surface. Hay uno que es extrudando polígonos, que es más rápido y es uno que salió posteriormente al de Z-esferas. Es más dinámico, lo vamos a ver en el próximo webinar. Pasado al proceso de la creación de la valla, ahí ya con ZModeler podemos ir trabajando la topología de nuestro objeto para darle la forma deseada. De ahí podemos trabajar de manera orgánica después, darle textura si es necesario, etc. Entonces, el Hard Surface de Sirash, que es tal vez un poco menos conocido que el método orgánico, no sé si menos conocido, es eh, una faceta
no tan utilizada como la orgánica, muchos pasan a otros software, no hace falta para mí para hacer eso, porque con las herramientas que tenés vos podés tener hacer un trabajo eficiente y de un acabado óptimo sin salir del programa. Tenés una serie de herramientas muy altas para trabajar con un montón de funciones y de una forma un poco distinta que los software de modelado poligonal, pero yo me siento cómodo en Silas, por ejemplo, más allá de otros software que utilizo, tal vez en mi zona de confort me resulta más cómodo hacer hard surface dentro de Silas que por una cuestión personal. Eh, entonces, básicamente, el hard surface de Silas consiste en eso. Utilizar el Z-Modeler a partir de una malla creada de baja carga poligonal. Así que bien, vamos a pasar a la sección de preguntas. Así que si hay alguna pregunta, por favor, pueden realizarlo en este momento. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a decir cuáles son las líneas de contacto por las que nos pueden ubicar. Bien, a través de Facebook, Aufil Informática o Escultura y Modelado 3D Latinoamérica. También en YouTube, donde tenemos una gran gama de tutoriales, tips, tanto de Silas como de los demás softwares con los que trabajamos. En Aufil Informática, ponen en el buscador y les va a salir nuestro canal, donde van a poder ver todos los videos y hacer las preguntas que consideren pertinentes y se les van a ir respondiendo a medida que son vistas por nosotros. Para adquirir nuestros productos o cualquier pregunta que tengan sobre el producto, el mail es ventas@aufilinformatica.com o la página de internet que es www.aufilinformatica.com. En el caso de ZBrush sería /maxon-es. Bueno, muchas gracias por haber participado del webinar. Cualquier consulta que tengan, una vez subido, que va a ser en el día de hoy, este webinar, pueden dejar las preguntas en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias por estar ahí.